Saludos a todos, muy buenas noches. La paz de Dios sea con todos en esta maravillosa oportunidad. Les saluda Fernando Vélez nuevamente desde aquí, desde mi rincón, desde mi escritorio. Aquí abriendo otro espacio para pensar, junto con los que se vayan conectando, los que nos acompañan, aquellos que están pendientes a cuando nos conectamos por acá y transmitimos por esta plataforma. Y pues de esa manera pues seguimos creciendo en el conocimiento de la verdad por la cual nosotros procuramos caminar en la libertad con que Cristo pues nos hizo libres, a nosotros los salvos. Hoy vamos a estar hablando sobre el siguiente tema. Todo es a causa de lo aprendido, ¿ve? O todo es a causa de lo que se ha aprendido. Vamos por ahí. Usted sabe que aquí venimos para pensar, pero venimos directo por la goma, decimos las cosas como son. Y usted me conoce ya, si ya lleva siguiéndome por algún tiempo, sabe que no nos vamos a callar. Nosotros vamos a expresar nuestras convicciones en base a la verdad que está escrita, por encima de opiniones, de tradiciones, por encima de mitos, de fábulas, por encima de especulaciones, por encima de suposiciones, aún por encima de cualquier profecía que se diga. Nuestro fundamento está en Cristo y nuestra guía, nuestra brújula de fe y conducta es la Biblia, y eso no es negociable. Ya que usted está ahí, aprovecho para exhortarle a que se conecte a nuestras plataformas digitales. Síganos en TikTok como Fernando Vélez. Síganos en Facebook. Síganos en Instagram como fernando.velez.5076. Estamos. Y le exhortamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Fernando Vélez Ministries. Le hace usted, examina el contenido, usted le da like a lo que tenemos, activa las notificaciones y está pendiente a lo que subimos a la plataforma de YouTube también. Nos saluda el pastor Pedro Santiago desde allá, desde Harrisburg, Pensilvania. Y vamos a aprovechar que tenemos este quórum para arrancar con el tema de inmediato. Hoy venimos con una dinámica entre reflexión como de costumbre, pero también vamos a estudiar un poco las escrituras. ¿Por qué razón? Porque el desarrollo del tema de hoy lo amerita. Y precisamente voy a comenzar señalando uno de los talones de Aquiles del mayor grupo de cristianos evangélicos que existen en el mundo. Me refiero a las comunidades carismáticas, pentecostales, neopentecostales y aún los círculos apostólicos, aunque increíble pero cierto, y eso incluye también a los de la línea de la paternidad espiritual. ¿Cuál es el talón de Aquiles? El talón de Aquiles se basa en que estas comunidades, si bien es cierto que experimentan mucho crecimiento, también tengo que decirle que son comunidades que tienen como cultura y tradición apoyarse más en testimonio, en experiencia, en visiones, en sueños y cualquier movimiento que ellos atribuyen al Espíritu Santo que a lo que está escrito. Y se lo tengo que decir con el cariño y el amor que le tengo. Yo que vengo en el Evangelio, en la fe, de formación pentecostal, que crucé por círculos neopentecostales, que inclusive experimenté la paternidad espiritual. Todo eso yo lo experimenté. Es decir, cuando alguien me plantea cualquier cosa sobre estas comunidades, yo puedo decirle de primera mano que la inmensa mayoría del tiempo que llevo en el Evangelio, estos 35 años, casi 35 años y medio en el Evangelio, yo he estado envuelto en estas dinámicas, en estas comunidades. Por favor, no se me ofenda. Por favor. Sucede que muchas de las cosas que se creen no tienen base ni fundamento bíblico. Y por ahí mi esposita bella, Damaris Hernández, está diciendo, sí. Y esto es delicado y yo sé que estoy tocando un nervio. Cuando se toca un nervio, el dolor se agudiza, yo lo sé. Y todos nosotros le huimos al dolor, pero hay dolores que son necesarios. Es decir, el dolor de la jeringuilla cuando te inyectan un medicamento no es agradable, pero
te sana, te cura. ¿Okay? El dolor del quiropráctico cuando procura ajustarte huesos, coyuntura, muchas veces no es agradable, pero es saludable. Y hoy tenemos esta dinámica, eso es aparte de lo que ya mencioné, tenemos esta dinámica de nosotros querer, vamos a decirlo de esta manera, sanar, pero sin provocar dolor. Y déjeme decirle una cosa, que cuando se trata de enderezar cosas torcidas, cuando se trata de desinfectar zonas infectadas, el dolor es inevitable y también es necesario porque es un indicador de que el medicamento, el tratamiento está haciendo efecto. ¿Sí? Entonces, como alguien tiene que atreverse a tocar estos temas sin que le interese mucho, si pierde fanaticada, si pierde contacto, si se le cierran puertas, es decir, alguien que ha muerto a cualquier tipo de interés personal porque lo que le interesa es que la verdad de Dios se exponga, pues bueno, gracias a Dios vemos algunos que Dios por su gracia ha puesto ese deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿para qué? Para que pues tengamos que sufrir lo que va a beneficiar a otras personas. Y yo gustosa y maravillosamente lo acepto como parte de mi llamamiento, el llamamiento de Dios para mi vida. Alguien por allí acaba de añadirse como seguidora de Facebook, de nuestra cuenta. Muchas gracias. Mire, todo esto de promover en los círculos de la fe, aquello que por tradición, o porque yo lo oí, o porque fue lo que se me impartió, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué es lo más que ha provocado? Ha provocado, mire, separaciones, divisiones, pleitos innecesarios, contiendas innecesarias. Y yo creo que hoy vamos a tocar una clave. Esto es determinante, lo que vamos a estar tocando, porque esto va a clarificar, sencillo como lo vamos a ver, pero esto va a clarificar el por qué vemos tantas anomalías en medio de la gente que se llaman por los santos, los espirituales, los que andan en el espíritu, aún aquellos que alegan que tienen la revelación, es decir, hay otros que pues tienen ese aire, y no es de ahora, es histórico, porque nunca falta alguien que se atribuya o que se arrogue la habilidad de descubrir algo novedoso en el espíritu que no aparece en la Biblia, porque se les reveló, y como se les reveló, ¿sí? La nueva revelación, ¿sí? Pues entonces trae algo que ni los apóstoles enseñaron, ni el Señor enseñó, y que mucho menos la iglesia por más de 1900 años de existencia en el mundo jamás enseñó como doctrina o fundamento. ¿Va? Pero aparecen los iluminados por allí, ¿ve? Y nunca falta un grupo de benditos, de incautos, lo vamos a ver a la luz de las escrituras. Nunca falta el grupo de incautos que son llevados como corderos al matadero, que siguen a la voz que les suena más lindo, ¿ve? Sobre todo la voz que brinda la mejor oferta, cosa que también la Biblia advirtió. Y que se sigue repitiendo. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Lo vamos a ver. ¿De qué le parece si vamos a la Biblia rapidito? Vamos, directo. ¿Sí? Ok. ¿Sabe qué es lo que pasa? Aquí está la clave. Es lo que se enseña, es lo que se predica, es lo que se imparte, es lo que escucha la gente desde los púlpitos. Gente, antes de entrar al texto bíblico, tengo que decirle que el púlpito es un lugar de alta autoridad. Donde quiera que haya un púlpito o hay un podio, entienda que ese podio es una señal de autoridad, es una señal de comunicación de una verdad o de algún tipo de información trascendente o determinante. ¿Sí? ¿Qué sucede? Por eso es que
Los políticos utilizan podios. Por eso es que los coach de desarrollo y crecimiento personal muchas veces utilizan estos podios. ¿Y sabe qué? Secreto de Estado. Por eso es que nosotros los predicadores y los pastores utilizamos púlpitos, por lo que representa, por la idea que lanza hacia la audiencia, que está en los auditorios, allí sentadita o está presente. Que no es tanto el mueble, es lo que significa, el significado que le da el oyente que está viendo ese mueble. ¿Fine? Cuando de ahí lo que se enseña otra cosa que lo que señala la Biblia, ahí es donde aparecen las anomalías, resultado de las enseñanzas incorrectas o enseñanzas que son correctas, pero son las que se le dan preeminencia o prioridad por encima de lo que vamos a ver, que es lo que la Biblia enseña, que es lo que los santos necesitan aprender. Mire qué sencillo es esto, mire. Y usted va a ver ahora por qué vamos a tocar este asunto a modo de un estudio bíblico, pero a vuelo de pájaro, porque no hay mucho tiempo para desarrollar a profundidad todo esto. Total, usted supongo que tiene una Biblia, y si tiene una Biblia y dice que es creyente, pues yo creo que alguna vez usted la abre, es bueno que la lea. Lo voy a referir al pasaje bíblico. Mire, aquí está la clave. Mire qué sencillo. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, voy a leer primero el verso que me interesa y luego vamos a ir al contexto para ver cómo las problemáticas que aparecen allí impiden que se produzca lo que dice este pasaje. Aquí vamos. Efesios capítulo 4, verso 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Esta es la clave. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si me tiene algo de paciencia, se lo voy a repetir. Efesios 4:20. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice Guillermo Santana, así muy buena enseñanza, Dios te sigue usando, estamos apenas comenzando, ministro. Señores, aquí el apóstol Pablo está diciendo que lo que los creyentes deben aprender, y gracias a Leonor Pérez Negrón por compartir la transmisión, gracias de todo corazón, que lo que los santos deben aprender, más que aprender doctrina. Yo soy un defensor de la doctrina, yo soy un maestro de profesión y de vocación, y esa es parte de mi llamado, y esa es mi preparación académica, universitaria y todo lo demás. Fine. Él dice que los santos, más que aprender teología, yo soy un alto defensor de la enseñanza teológica por las razones que ya dije. Mas permítame decirle que el apóstol Pablo lo que está indicando es que los santos lo que deben aprender no es algo, es a alguien. Lo que deben aprender no es un cúmulo de conocimientos doctrinales o teológicos, sino que deben aprender a una persona, no aprender de esa persona. Observe la preposición, no dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Está diciendo, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y no es lo mismo aprender de Cristo que aprender a Cristo. ¿Sí? Mire, los que estamos casados sabemos de lo que estamos hablando. No es lo mismo que usted conozca de mi esposa a mí, porque yo conozco a mi esposa, y conozco de mi esposa porque yo conozco a mi esposa lo que nadie más conoce sobre el asunto de conocer a mi esposa. ¿Me expliqué? Fine. Los que son redimidos y salvos por la sangre de Cristo se supone que sean llevados de inmediato a una dinámica de discipulado donde ellos vayan aprendiendo a una persona. Es decir,
que a medida que son expuestos, mire las dinámicas, vamos a la Biblia, esto está bueno, vamos a regresar dentro de un ratito al capítulo 4 de la carta a los Efesios, pero vamos a pasar un momentito por la experiencia de los primeros llamados cristianos, llamados salvos en Jerusalén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, mire cómo era la dinámica. Mire cómo era. Hechos capítulo 2, verso del 42 en adelante. Y mi hermana Damaris dice, aleluya, bendito Dios. Se lo leo. Mire, esta era la dinámica discipular de los primeros que se rindieron a Cristo por la predicación del apóstol Pedro. Dice, y perseveraban en la doctrina. Oiga, tome nota. Verso 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, y en las oraciones. Y también participaban ¿en qué? En alimentarse unos a otros. Y dice aquí, y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Escuche, vamos ya por el verso 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Esa era la dinámica. ¿Ves? Todo empezaba ¿por qué? Empezaba por la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles llevaban a los creyentes a aprender a una persona. Es decir, a que por la luz del entendimiento, valga la redundancia, en los ojos de su entendimiento, pudieran ver más claramente al Señor que los salvó. Y aquí le voy a dar una clave. Esto es poderoso. Una persona se sostiene en la fe independientemente de los golpes, vicisitudes, tentaciones, todo lo que pueda pasar adverso en su vida por una sola razón. Porque por medio del discipulado correcto ha aprendido a ver al Señor. Eso es clave. ¿Ve? Los que han visto al Señor, no hay quien los mueva. ¿Por qué? Porque no apoyan su fe en un documento, un credo o en un código doctrinal o constitucional de una denominación. Apoyan su fe en una persona. Es decir, han visto a Cristo y a este crucificado. Lo vieron. Como lo vieron, se mantienen firmes. ¿Ve? Nicolás a Claudio desde Texas, un abrazo. Te queremos mucho. Dice, se parecen a los de ahora. ¿Quiénes son los que se parecen a los de ahora? Dame más detalle. Hazme el favor. Gracias. Ok. Va a ser los de ahora, Padre Celestial. Ay, Señor. ¿Me explico? Entonces, vamos a descubrir ahora qué es lo que impide que los santos aprendan a Cristo. Porque, y ahora voy a tirarme, ¿verdad? El vocabulario coloquial boricua. La mogolla esta de que gente pelea por su papá espiritual. La mogolla esta de la gente que presume, porque como está en el evangelio de la prosperidad, creen que tiene un evangelio mejor que el evangelio de los pentecostales. Todo este aire de extrema santidad y superioridad espiritual que uno ve entre los pentecostales, ¿verdad? Porque ven a los otros más mundanos, ¿sí? Todos estos aires de menosprecio por parte de otras comunidades no tan carismáticas que ven a los pentecostales, carismáticos, neopentecostales, como inferiores porque no estudian mucho. Todo esto se ha producido a través de la historia de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque los santos, en vez de ser llevados a aprender a Cristo, fueron llevados a aprender un código, un credo, una doctrina, una interpretación del comentarista, del teólogo. ¿Qué pasa? La iglesia ha fallado, se lo voy a decir, ha fallado miserablemente en discipular a los santos para que vean al Señor. No han discipulado para aprender a Cristo. Y por eso es que usted ve
estas actitudes propias de la carne, porque es que no hay puntos medios. O usted o camina en las obras de la carne o camina en el fruto del Espíritu. No hay de otra, no hay puntos medios. Cuando usted ve estos airecitos de orgullo, estos airecitos de arrogancia, estos airecitos de petulancia, estos airecitos de pedantería, todo esto se debe a que quien practica eso, aunque conozca canciones, porque eso sí, perdóneme, somos muy buenos enseñando canciones, enseñando fórmulas, enseñando ritos, enseñando mitos. Le digo unos cuantos. Dice Nicolás, Claudio, los cristianos de ahora versus los de antes. Lo que pasa es que los cristianos de ahora han sido enseñados en diferentes cosas que no es aprender a Cristo. ¿Por qué razón? Porque para empezar se les enseña en base a un postulado incorrecto. ¿Cuál es el postulado incorrecto? Que yo tengo que hacer algo para que la presencia de Dios venga a mi vida. ¿Ves? Alábalo para que el Espíritu descienda. Mira, tenemos un cúmulo de coros y de canciones más que abundante promoviendo la idea de que yo tengo que hacer algo para que el Espíritu de Dios venga sobre mí. Y aunque en la Biblia leemos que ya el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y somos el templo del Espíritu Santo y somos el templo del Dios viviente, seguimos cantando y seguimos gritando y seguimos aleluyando y seguimos pataleando para que venga algo que ya nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sentimos algo por encima, entonces decimos, ya bajó. No, no es que bajó, es que se expresó, que es diferente. Se expresó porque está dentro de ti, pero por medio de la comunión, por medio de la adoración, por medio de la oración, lo que habita en ti, que es el Espíritu Santo, que es el responsable de manifestar a Cristo a través de ti, se está expresando. Y se expresa de diferentes maneras. No solamente se expresa a través de los dones, porque es que cuando uno va al historial de qué es lo que predomina en cada denominación, en cada corriente, en cada sector que se llama Iglesia de Cristo, ahí es donde usted descubre que han aprendido de todo, y no digo todos, pero gran parte de esos grupos han aprendido de todo menos a Cristo. Y aquí es donde cabe la pregunta, y nos saluda Rosalie Lorenzo desde Lawrence, Massachusetts. Gracias, Rosalie, por estar con nosotros. Qué bueno. La pregunta que viene a colación es, ¿qué hace usted o qué hago yo enseñando, empujando, impulsando, imponiendo, y perdóneme la expresión, a la trágala, la tradición de su denominación cristiana? Llámese santidad, llámese ropa, llámese forma de interpretar que usted ha sido lleno del Espíritu Santo, llámese forma para echar fuera demonios o para espantar al diablo o para romper supuestas maldiciones. Paréntesis, ninguno de los cristianos nacidos de nuevo está bajo maldición porque Dios hizo a Cristo maldición por nosotros. Con eso nada más se derriba el mito de las maldiciones generacionales en los creyentes. Con eso nada más. Cerré paréntesis. Y eso es un tema en el cual podemos abundar en otra ocasión. Ya te lo dije, las maldiciones generacionales en la vida de los creyentes nacidos de nuevo, ¿sí? Los que son salvos, es un mito, es falso, es antibíblico. No hay base bíblica para eso. No la hay. Cierro el paréntesis. Sigo. Todo esto que tiene que ver con que a través de lo que yo declaro y decreto, que es uno de los fundamentos del Evangelio de la Prosperidad, lo que yo declaro y decreto, porque yo tengo fe. Como yo tengo fe, yo puedo declarar y decretar y Dios tiene que hacer lo que yo diga. Todo esto tiene que ver con que no se está enseñando a Cristo, no se está impartiendo a Cristo, por lo tanto los santos no están aprendiendo a Cristo. La idolatría del momento, por un lado la idolatría hacia la nación de Israel, el Estado de Israel, y por otro lado la idolatría a los papás espirituales. Todo eso tiene que ver con que a los santos no se les está enseñando a Cristo. Por lo tanto, cuando se habla, se predica, la enseñanza, lo que se lleva, no está impartiendo a Cristo. Por lo tanto, los santos no están aprendiendo a Cristo. Entonces, ¿qué hace usted empujando paternidad espiritual? ¿Qué hace usted empujando Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué hace usted
empujando la tradición pentecostal? ¿Qué hace usted empujando la tradición? Llámese presbiteriana, llámese calvinista, llámese bautista, llámese reformada. Todo esto se resuelve cuando se aprende a Cristo. Porque de ahí es que hay que partir. Es aprender a una persona. A aprender a Cristo. Ahora, vamos a las claves, porque todo esto tiene una explicación. Y como yo siempre se lo he dicho, si lo que hay que hacer es ir a la Biblia te lo explica todo. Mira, pues vamos a volver aquí a la carta a los Efesios, al capítulo 4. Vamos al contexto. La carta a los Efesios en el capítulo 4 comienza casi igualito que lo que yo le leí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Casi igualito. Porque mire cómo comienza. Comienza en una dinámica en la cual todos los santos son uno. ¿Se acuerda la oración de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde él rogaba que todos los que creyesen fuesen uno, como el Padre y el Hijo son uno? Míralo aquí. Se lo voy a leer a vuelo de pájaro. Es que aquí hay tanto. Esto está bueno para un estudio bíblico, pero es alcohol. Bien brutal. Juan Mejía dice: me enseñaron siempre que el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Eso es determinante, porque si el mensaje es cristocéntrico, las probabilidades de que la gente aprenda a Cristo son altísimas. Sumamente altas. Esto es tan poderoso que cuando los santos aprenden a Cristo, la misma vida de Cristo desenmascara a donde no habita la vida de Cristo. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Se acordó. ¿Se acuerda de Simón el mago? Se acordó. El mismo Judas Iscariote. Se acordó. Porque cuando se aprende a Cristo, por la dinámica de la gracia que se libera cuando se aprende a Cristo, la misma gracia desenmascara a aquello que no está aprendiendo a Cristo. Totalmente contrario a lo que vemos hoy en muchos círculos, donde hay congregaciones llenas de gente que están aprendiendo de todo, pero en su vida se le nota que no están aprendiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu no está operando a través de ellos. Ay, Cristito, Padre Celestial. Cuando usted lee los primeros pasajes de la carta a los Efesios, usted va a ver el énfasis que hace el apóstol Pablo en ser uno. Ser uno en todo. En el vínculo de la paz, en un cuerpo, en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Ahí está. Después habla de las oficinas responsables de que los santos aprendan a Cristo. ¿Cuáles son esas oficinas? Ahí está. O sea, si usted me dice a mí, otro paréntesis, mire, si usted me dice a mí que en el día de hoy no hay apóstoles porque no llenaron el requisito de ver al Señor resucitado, y usted utiliza los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando Pedro se puso en pie en el aposento alto para que se eligiera el sucesor de Judas Iscariote, y Geisa Tavares, de allá de Isabela, Puerto Rico, dice: tarde pero seguro. Qué bueno que llegaste, pana. Lo importante es que estás aquí. ¿Qué pasa? Déjame decirle algo. La orden del Señor, cuando le dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén y esperaran, jamás incluyó el elegir un sucesor de Judas Iscariote. Jamás. El Señor nunca ordenó eso, pero usted tiene que recordar cómo era Simón Pedro. El Simón Pedro joven, el impulsivo, el que se veía en la necesidad de tener que resolverlo todo según su creatividad, su imaginación y su inventiva. Entonces trata de resolver algo que Dios nunca le mandó a resolver. El Señor nunca lo mandó a él a resolver el dilema de que habían 11 apóstoles y faltaba uno. Nunca. Porque ese problema, eso es un dilema que se resuelve en el Espíritu, en la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted y yo leemos el capítulo 4 de la carta a los Efesios, me dice a mí que los apóstoles, al igual que el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, son un resultado del descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra y su posterior ascenso a la tierra en su resurrección. Ahí está. ¿Me explico? Así que
El contexto es el que habla, el contexto es el que enseña que el apostolado sigue en el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque si el verso 12 dice que esos que están ahí son los que ayudan a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y dice que son los responsables de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que son los responsables de que lleguemos a un varón perfecto, que son los responsables de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que se necesitan las 5 oficinas, los 5. Dígame, ¿cómo entonces se va a lograr la finalidad si ya 2 desaparecieron? Que alegadamente desaparecieron los apóstoles y los profetas. Lo que pasa es que cuando la imaginación y la codicia humana se combinan, lo que aparece es algo que no es el diseño original de lo que hace posible que la iglesia sea conformada a la imagen del Hijo, porque no han aprendido a Cristo. Tenemos esta amalgama de alegados apóstoles que en vez de llevar a la gente a aprender a Cristo, los llevan a aprender cualquier otra cosa, cualquier otra burundanga, cualquier otra cuestión. Y uno oye cada barrabasada que dicen. No digo todos, me refiero a los que me estoy refiriendo. No son todos, pero dicen cada barrabasada que no pasa, no hay forma de respaldarlo por las escrituras, pero como lo dijo el apóstol o el que se llama apóstol tal, hay que decir sí y amén. Y eso es peligroso, porque un sí y un amén a una palabra que supuestamente es de Dios no se puede tomar a la ligera, es sumamente serio. Que los asuntos de la fe no son chiste ni vacilón. Y hay que sacarse de la cabeza la idea esa de que yo voy el domingo porque yo quiero pasarla bien, porque tuve mucha batalla en la semana. Sáquese eso de la cabeza. Tampoco le estoy diciendo que es para que usted la pase mal. Pero es que la finalidad no tiene que ver con cómo tú te sientas. La finalidad tiene que ver con la dinámica que hace posible que tú aprendas a Cristo para que tú expreses a Cristo ante el mundo. De eso es que se trata. Y eso es training, eso es entrenamiento, eso es formación, eso es discipulado, eso es crecimiento, eso es enseñanza, eso es doctrina. Doctrina apostólica, doctrina neotestamentaria, doctrina bíblica, que tiene que ver con ¿qué? Con la expresión de Cristo. Sigo acá. Contexto de Efesios capítulo 4, verso 20. Leo del verso 17 en adelante, vamos a ir descubriendo algunas cositas. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, ojo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tome nota, hay posibilidad de que los creyentes salvos puedan seguir andando como los gentiles que no tienen a Dios. Es decir, hay comunidades, por ejemplo, comunidades cuestionables en cuanto a la estructura y la doctrina que propagan. Usted conoce mi opinión sobre la paternidad espiritual y el desastre que sigue arrastrando. Pero dentro de esas comunidades hay gente salva, hay gente que Dios ha separado, hay gente que por el Espíritu Santo experimentaron la conversión porque oyeron el evangelio y están allí. Aunque están expuestos a esta falsa doctrina, están allí. ¿Qué sucede? En estas comunidades usted puede encontrar gente que, aunque experimentó la salvación, debido a la información que corre sin darse cuenta, empiezan a hacer cosas que la gente que es de Dios se supone que no haga. Y usted póngale a eso el nombre que usted quiera. Ahí están las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo, digo por algo, el apóstol Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas, por algo. Y se lo escribe a creyentes, ¿ve? A gente salva, a lo que nosotros llamamos cristianos. Por algo se lo escribe a ellos. ¿Por qué razón una persona salva pudiese andar como si no fuera salva? Aquí lo dice, andan en la vanidad de su mente. Número 1, están envanecidos en sus opiniones, todavía en sus antojos, siguen siendo inmaduros, siguen siendo niños en la fe, siguen siendo simplones, siguen pensando en gran medida en sus deseos, sus antojos, sus predilecciones, sus gustos, sus opiniones, sus tendencias. Y hay gente que llega anciana y no sale de ahí. No salen de ahí. Eso es otro tema. Verso 18 te da otra razón. Teniendo el entendimiento entenebrecido. O
sea, los gentiles tienen el entendimiento en tiniebla, pero hay creyentes que pudiesen estar andando con el entendimiento opacado. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué razón? Porque no han resuelto el problema de la ignorancia en su vida. Y aquí yo he hablado en otras ocasiones sobre el asunto de la ignorancia y cómo el Nuevo Testamento expone la ignorancia no como falta de conocimiento, sino como una maquinaria y como un poder espiritual, una estructura que impide que los santos vean a Cristo, que aprendan a Cristo y que vean lo que Dios quiere que ellos vean, que es a Cristo. Ojo, y esto es una advertencia no solo magisterial, sino profética también que nos da las Escrituras. Entonces, por eso es que usted encuentra creyentes que aunque son salvos, pudieran caer en el verso 19 que dice, los cuales habiendo perdido toda sensibilidad, esto hablando de los gentiles, pero hay creyentes que tristemente han caído en inmoralidad por estos factores que acabo de tocar. Se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Es decir, un creyente que es salvo, pues pudiera estar tocando la impureza. Esos problemas con la pornografía, con la lujuria, con el adulterio, con las fornicaciones. Todo eso tiene que ver con, ¿verdad? Estar en Cristo, pero no haber resuelto los asuntos de la mente. De tal manera que en vez de operar en la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa, porque no ha aprendido a Cristo, como lo que tiene es conocimiento, ¿ve? Quizá conocimiento de algún talento, conocimiento de un don, conocimiento de un ministerio. Mire, usted sabe cuánta gente no convertida en las iglesias saben predicar, saben cantar y tienen conocimiento sobre cómo dirigir congregaciones y grupos. Usted se espantaría si usted supiera la inmensa cantidad de gente que parece que son y no son. Porque aprender todo lo que se hace en una congregación lo aprende cualquiera. Pero expresar a Cristo es diferente. La cantidad de gente que ha aprendido sobre cómo opera este sistema y cómo yo me encajo para yo moverme aquí y obtener beneficios. ¡Uf! Pero cómo yo aprendo a Cristo, ¿ve? Para vivir con Él crucificado y que no viva yo, sino que Cristo vive en mí, ya eso es otro cantar, eso es otro tema. Esos son otros 20, perdóneme la expresión, créame. La voy a repetir y me va a perdonar. Esos son otros 20. Eso es totalmente diferente. Entonces, sigo acá. Ahí es donde el apóstol Pablo dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Ustedes no lo aprendieron así. ¿Ok? Dice, verso 21, si es que le habéis oído, es decir, y voy a poner en contra de la pared a toda persona que pueda estar viendo esto, que se jacte o que alegue ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. O sea, es decir, alguien que habla, predica y enseña la palabra o que alega que lo hace. Lo voy a poner contra la pared. Se supone que cuando usted ejerza su ministerio, a quien oigan no sea a usted. Oigan a Cristo a través de usted. Aquí va, verso 21, ahí está. Si es que le habéis oído. ¿Oído a quién? A Cristo. De modo que cuando yo me monto aquí, o cuando yo estoy en el púlpito de la iglesia que pastoreo, o cuando yo estoy online con la gente de la iglesia que yo pastoreo, que repito, no somos muchos, somos bien poquitos. Mi responsabilidad es que cuando ellos oigan, como van a oír con fe, ¿ve? Y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra, se supone que lo que ellos oigan no sea a mí como pastor o predicador, es que oigan a Cristo. Sigo leyendo, ¿eh? Y habéis sido por Él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. ¿Lo vio? Se supone que cuando yo enseñe, quien enseñe es Cristo a través de mí y no yo. Porque si soy yo le puedo dar a usted las opiniones y tesis e hipótesis y cuestiones, que si los ovnis son demonios, que si los platillos voladores son el diablo, que si son ángeles caídos, cualquier cosa que no aparece por ningún sitio en la Biblia, pero cuando no se aprende a Cristo, los mitos corren como río crecido. Créame, eso, los que llevamos un tiempo en esto, se lo digo en tono boricua, estamos hartos
de oír cuanto mito y cuento y fantasía que no sostiene las escrituras, se suelta por ahí. Entonces nuestra responsabilidad es que los santos, cuando nosotros ministremos, entonces vuelvo otra vez, ¿qué tanta insistencia con que llames al apóstol papá? ¿Qué tanta insistencia con que se supone que si tú estás en el evangelio te tiene que ir bien y tienes que ser rico y próspero y todo tiene que irte bien y aparece el profeta que solamente te promete que vas a tener el negocio exitoso y vas a tener todo el tiempo sanidad y todo el tiempo vas a estar bien, y en vez de aprender a Cristo? Entonces mire todo lo que nosotros hemos permitido, que ahora para recogerlo, mi gente, y nos saluda Kelvin González, el hijo de Rosalie Lorenzo, desde Lawrence, Massachusetts. Qué bueno. ¿Sabe? Esto es como tú te partes en el topo de una colina con una almohada de plumas de ganso y rasgar la almohada y esparcir las plumas. ¿Quién se dispara la maroma de ir a recoger pluma por pluma todo lo que se regó? En esa situación estamos, y si no lo hacemos por la vida de Cristo, mi gente, no hay forma de lograrlo. Esto se logra por la vida de Cristo. Esto por el esfuerzo humano es imposible. Es imposible. Para esto sí que se necesita la fe de Dios. Y recuerde que no es la fe suya, es la fe de Dios. Recuerde que el autor y consumador de la fe no es usted, es Jesús. ¿Ok? Y eso es otro tema que para mí es una bomba. De verdad que sí. ¿Lo vio? Entonces, ¿qué es lo que hace posible que se produzca lo que voy a leer ahora? De hecho, del verso 22 en adelante es una joya. ¿Qué es lo que produce o hace posible que el creyente se despoje del viejo hombre? Que renueve el espíritu de la mente, que se vista de nuevo hombre, que deseche la mentira, que hable verdad con el prójimo, que se aire pero no peque, que no se ponga el sol sobre su enojo, que no le dé lugar al diablo, que no robe. Ay, el evangelio de la prosperidad, con este afán de que hay que tener negocio exitoso, que mucha estafa se ve por ahí. ¿Ve? Con este cuento de que si, ¿verdad? De que si tú no honras, entre comillas, al papá espiritual, la bendición no te baja. ¿Qué clase de mentira? Eso es mentira por donde quiera que tú lo veas. Por arriba, por abajo, por el lado, por dentro y por fuera. Eso es sendo paquete. ¿Ve? Senda estafa. Sigo. ¿Qué hace posible que el creyente vago, como dice el verso 28, trabaje? ¿Qué hace posible, verso 29, que ninguna palabra corrompida salga de la boca, sino que salga una palabra buena que edifique para que dé gracia a los oyentes? ¿Qué es lo que hace posible que no se contriste al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados? ¿Qué es lo que hace posible que se quite la amargura, el enojo, la ira, la gritería, maledicencia, malicia? ¿Qué es lo que hace posible que seamos benignos unos con otros y misericordiosos y nos perdonemos unos a otros, como también Dios en Cristo nos perdonó? ¿Sabe qué hace posible todo eso? Que aprendamos a Cristo. Entonces, la exhortación como ministro del evangelio que soy es que usted, cuando vaya a su congregación local, procure, es más, exíjale a sus predicadores, a sus pastores, a sus maestros, que cuando prediquen y enseñen, lo que impartan sea a Cristo. Algunos van a tener que echar a un lado, van a tener que reconsiderar o tomar una decisión en cuanto a lo que llevan enseñando y predicando por mucho tiempo. En vez de acercar a la gente a Cristo, los acerca al papá espiritual, los acerca al apóstol, los acerca al predicador famoso, al profeta, los acerca al supuesto ungido, los acerca a hombres y mujeres de carne y hueso, que después cuando fallan y caen, usted se desmorona porque puso su confianza en quien no debió ponerla. Aunque se le dice hasta la saciedad, puesto los ojos en Jesús, repito, el autor y consumador de la fe, pero lagartijo mole, entra por un oído, le sale por el otro. ¿Por qué razón? Porque el acondicionamiento en muchos sitios y la presión y el brainwash, el lavado de cerebro es tan fuerte que la gente lo menos que piensa es en Cristo y su señorío, sino en agradar al que está ahí al frente o el que está hablando allí, o buscar la pauta del famoso que llegó allí. ¡Qué desastre! Esto se enmienda cuando el púlpito agaja seriedad. Es decir,
Cuando los que se llaman pastores, predicadores y apóstoles, cuando agarran seriedad, cuando se ponen serio con lo que enseña la Biblia, aunque no entienda muchas cosas, cuando se ponen serio, cosas van a empezar a enderezarse. Inclusive, y se lo voy a repetir como se lo dije hace un rato, la misma gracia que hace posible que aprendamos a Cristo va a destapar aquello que no forma parte de aprender a Cristo. Ejemplos tenemos en la Biblia, están allí, están escritos, ¿ves? Y Dios sigue siendo el mismo. O sea, esa vaina de que no, que si las cosas no son como antes, bueno, el autor de los Hebreos dice que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Ves? Así que la variable no es el omnipotente, la variable somos nosotros, que empezamos a jugar con lo que está escrito, que empezamos a jugar con lo que enseña las Escrituras, que empezamos a vacilar y en vez de procurar entender espiritualmente la verdad del Evangelio y la verdad de la sana doctrina, empezamos a imaginarnos y a buscar libros, y a buscar comentaristas, y a buscar al orador famoso, en vez de ir a las Escrituras y a gente, oye, que te está demostrando que son serios a la hora de enseñar las Escrituras. Y con esto culmino. Voy a dejarme profetizar. Todos estos imperios fatulos del papá o de la mamá espiritual, porque apareció alguien enseñando sobre maternidad espiritual y de lo que yo vi, ni un solo pasaje bíblico, ni uno citó, pero con la jactancia y con la presunción que estaba enseñando sobre maternidad espiritual. Toda esta burundanga, toda esta cosa de que yo decreto y yo declaro y yo pacto y tiro sal ay Dios mío, cuánta cosa, Padre Celestial, y yo unjo con aceite, y yo le pongo aceite al cajo para que Dios me lo proteja, y yo unjo las paredes. El que me alcanzó a mí para Cristo, pentecostal de hueso colorado que ya partió con el Señor, me dijo una vez a mí, ¿cómo que yo tengo que ungir las paredes de mi casa y quién va a limpiar las manchas de aceite de la pared? Me dijo a mí hace más de 30 años atrás. ¿Y sabe qué? Tenía razón. Porque es que lo que no se entiende de Cristo, de la Escritura, nos lo inventamos. Y si no es el aceite, es la sangre de Cristo. Y si no es la sangre de Cristo, es el aceite que se tira del helicóptero. Y si no, es que se tire sal. Y si no, es que se tire cualquier cosa. Y si no, que se entierre una Biblia donde se va a construir un templo, porque así Dios va a bendecirle. Ay, Dios mío, cuánto mito. Y no hay base bíblica por ningún sitio y la gente dice amén. Todo esto se resuelve cuando decidamos aprender a Cristo. Y yo no sé usted, ya yo lo dije, pero lo voy a repetir. Si para usted tiene más valor el aplauso, la valoración y la aceptación de los hombres que la fidelidad a Cristo, esto que yo acabo de decir, esto no es para usted. No lo es. Pero si usted está dispuesto a perder lo que sea por la verdad del Evangelio, bienvenido. Usted está en la fila de la gente que el Espíritu Santo va a mover para proclamar la verdad del Evangelio, aún hasta las últimas consecuencias. No les quito más tiempo. Les animo, oiga, hágase seguidor en Facebook, hágase seguidor en Instagram, fernando.velez.5076, hágase seguidor en TikTok, Fernando Vélez, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Fernando Vélez Ministries, active las notificaciones, la campanita, dele like, examine el contenido. No estamos jugando, no estamos jugando. Venimos en serio por la verdad de Cristo mi Señor. Comenta mi hermana Damaris Vélez, eso es brujería, eso es correcto, eso es brujería. Dios nos ayude. Y eso tiene que ver con la influencia afrocaribeña que se infiltró en la iglesia y que nunca se resolvió. Y vengo otro día con el tema de la culturización nacionalista de las iglesias. Prepárense, agárrense, porque vamos a hablar de cosas aquí que usted las ve que se promueven como lo más espectacular, pero cuando usted va a la Biblia, señores, eso no pasa ni empujado. Ni empujado pasa. No hay forma de encajarlo en el marco bíblico. Se va a doler gente. Se van a ofender. Se van a herir. Me van a dejar de hablar. Lo siento. Van a hablar mal de mí. Eso es parte de. La persecución es parte de la vida piadosa en Cristo. Yo lo que necesito son las oraciones de la gente que entiende
que queremos hacer la voluntad de Dios y agradar a nuestro Señor. Que nos libre del mal, que nos libre de la tentación, que el Espíritu Santo nos guíe y que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Así que no le quito más tiempo. Gracias por dedicarnos un ratito de su vida a prestar atención a lo que estamos aquí impartiendo. Les habló Fernando Vélez desde aquí, desde mi rincón, desde mi escritorio. ¿Okay? Muchas gracias de todo corazón. Será hasta la próxima. Abrazos a todos.